La presentación del libro en publicación digital, Manuel Piar en el altar de la patria, del profesor cronista de la ciudad de Caracas, Omar Hurtado Rayuxen. Vale destacar que el profesor Omar Hurtado Rayuxen es una persona con una amplia experiencia como historiador, docente e investigador y colaborador permanente del Centro Nacional de Estudios Históricos. Voy a proceder a leerles una breve reseña de él como para arrancar por ahí. El profesor Omar Hurtado Rayuxen es profesor en Geografía e Historia por el Instituto Pedagógico de Caracas, licenciado en Historia por la UCB, especialista en Historia Contemporánea de Venezuela y magíster en Geografía, mención, Análisis Espacial por la misma Casa de Estudios. Es doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello y postdoctor en Educación Latinoamericana por la Red de Investigadores de Educación de América Latina y del Caribe. Se desempeñó como profesor de pregrado y posgrado en el Instituto Pedagógico de Caracas, la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, el Centro Nacional de Estudios Históricos. También se ha desempeñado como investigador del Centro de Estudios Simón Bolívar, presidente de la Comisión Electoral del IPC, presidente de la Asociación de Profesores del Instituto Pedagógico de Caracas, así como vicerrector de la UPEP, entre otros. Entre las distinciones de las que ha sido merecedor, destacamos la condecoración El Precursor en su primera clase por parte de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda en 2019, la Orden Guaraíra Repano en su primera clase, otorgada por el Consejo del Municipio Bolivariano Libertador en 2022, y cuenta entre algunas de sus publicaciones, Manuel Piar, Reivindicación Histórica de un Prócer, conversaciones con Hildelisa Cabello Requena, que presentamos en la Filben del año pasado en la Galería de Arte Nacional, y que tuvimos el honor de que fue presentado por el presidente Nicolás Maduro en un acto especial presidencial el año pasado. Y también fue el compilador de una valiosa obra que se llama De Angostura a Colombia, compilador y colaborador, El combate por la libertad y una magna república en 1819, que es un tomo publicado en la colección Bicentenario de Carabobo por el Ministerio de la Cultura. Este breve resumen es también bastante breve de todo lo que ha hecho el profesor Omar Hurtado, quien particularmente para mí tiene un valor no solamente como profesional, compañero de trabajo, sino también como persona. Por otra parte, quiero decirles que este libro, Manuel Piar en el altar de la patria, inaugura la colección Palabra Viva del Centro Nacional de Estudios Históricos, donde vamos a ofrecer a los lectores discursos, ponencias de historiadores venezolanos, latinoamericanos y de distintos países. Vamos a rescatar esos discursos que tienen todavía valor y vigencia porque son visionarios, revolucionarios y también nos recuerdan cuál es el lugar que debemos tener nosotros como venezolanos en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a todos aquellos referentes que van construyendo nuestra historia, porque recordemos que la historia no está muerta, la historia está viva y la historia está allí para que la conozcamos, la revisemos, la analicemos desde distintos puntos de vista. Entonces, bueno, le doy ya la palabra al profesor Omar para que nos hable en concreto de su libro. Y bueno, bienvenido, profe, y muchas gracias por siempre confiar en nosotros. Yo debo agradecer a Jessica la generosidad con la que me trata y con la que generalmente se refiere a mí. Un ejemplo de eso está en el prólogo o en la nota editorial que ella redactó para presentar el libro de Piar en el altar de la patria. Ella hace una síntesis de nuestra actuación y de la actuación de Piar, lo que nos coloca a nivel de héroes. Pero ella destaca que con la publicación del discurso
que forma parte del libro, se inaugura el Centro Nacional de Estudios Históricos, inicia la primera de una serie de publicaciones de discursos y presentaciones, de publicaciones, de discursos y presentaciones realizadas en distintos actos donde oradores y especialistas cuestionan las diversas omisiones que ha caracterizado nuestra historia o plantean nuevas visiones para la dirección de la historiografía venezolana. Con este objetivo se ha creado la colección Palabra Viva que ella mencionaba, con miras a fomentar la lectura impresa o digital de textos donde se captura la lucidez intelectual, el intercambio y la conformación de ideas y los momentos clave de estas presentaciones y discusiones públicas para beneficio de estudiantes, especialistas y público en general. Es la manera como ella cierra la nota de presentación del libro que nos ocupa. En este libro realmente se recogen las palabras que para nuestra honra pronunciamos en el acto de incorporación de los restos simbólicos del general en jefe Manuel Carlos Piar al Panteón Nacional. Acto efectuado el 28 de abril del año pasado. Es el resultado de una larga lucha porque se le dé el reconocimiento a Piar. En el caso personal, tuve el honor de ser alumno de Margot Betancourt. Margot Betancourt era una maestra de una escuela unitaria. Eso no lo conocen los que están aquí. Es una escuela en la que una maestra o un maestro daba todos los grados. La señorita Margot Betancourt fue nuestra maestra hasta 4º grado y es la persona que nosotros decimos que nos enseñó, porque nos enseñó a escribir, a leer y las operaciones fundamentales. Lo demás es añadidura. Puedo contar una anécdota. Nunca se nos olvida la vez que que sabíamos escribir y ella nos mandó a escribir nuestro nombre. Y nosotros, muy orondos, escribimos Omar Hurtado sin H. Cuando ella me preguntó que por qué lo había escrito sin H, me dijo, porque usted me dijo que la H era muda. El cocotazo todavía me duele. El cocotazo todavía me duele. Bueno, la señorita Margot Betancourt tenía una virtud. Bueno, era señorita porque era como la llamábamos, pero ella era casada, tenía 2 bellas hijas, Gloria y Marta, de la cual todos estábamos enamorados, desde el 1º hasta 6º grado. Pero ellas se casaron y no escogieron en los cursos a ninguno. Sus novios eran de otra procedencia. La señorita Margot Betancourt tenía la virtud de ser profundamente piarista, pero al mismo tiempo una admiradora de Simón Bolívar. Pero ella decía que sin Piar a Bolívar le hubiera costado un poco más resolver la Guerra Nacional de Independencia. Y siempre recordamos que el 11 de abril, o los 11 de abril, porque estuvimos hasta 4º grado allí, nos anunciaban que venía el 11 de abril. ¿Sí? Ese día 11 teníamos que ir con el guardapolvo. Yo soy de la época que se usaba guardapolvo en la escuela. Guardapolvo limpio,
con el pantalón planchado, los zapatos lustrados y despiojados, es decir, sin piojo, ¿eh? Y peinados correctamente. Y marchábamos bajo ese sol de Guayana en abril hasta un triángulo que había a la entrada del pueblo, donde había una columna. Después supimos que tenía apellido esa columna, es una columna dórica. Y arriba estaba un señor que para nosotros era mucho, porque era un busto. Pero lo más impresionante era que ese señor le estaba dando la espalda al río. A nosotros nos parecía eso, una herejía. Nosotros que nos jubilábamos de clase para irnos a bañar al río, ver a este señor dándole la espalda al río. Claro, no era que le estaba dando la espalda al río, era que estaba viendo hacia la sabana de Chirica, donde se dio la batalla de San Félix. Es decir, nosotros somos piaristas desde nuestra infancia, pero ser piarista no significa ser antibolivariano. Ese es un falso conflicto que han creado los historiógrafos posteriores. Permítanme entonces, después de esta introducción, leer lo que está en el libro. El general en jefe Manuel Carlos Piar en el Panteón Nacional. Primera idea, justicia y reconciliación. Cuando la Asamblea Nacional, atendiendo sugerencias del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien a su vez había reconocido cortésmente la solicitud hecha por Ildelisa Cabello Requena con ocasión de la entrega del Premio Nacional de Historia en junio de 2021, acordó el ingreso al Panteón Nacional de los restos simbólicos del general en jefe Manuel Carlos Piar, estaba realizando un acto de justicia retardado desde hace 147 años, pero coetáneamente nos estaba invitando a la reconciliación entre los venezolanos. Han sido casi 48 lustros de ostracismo de este sagrado lugar, estaba hablando en el Panteón, contra uno de nuestros héroes fundamentales, dictados por los intereses de la historia oficiosa que nos han mal contado durante siglos. En efecto, el objeto central de estas palabras está incluido entre los integrantes del listado inicial de quienes debían reposar en el mismo. Pero los cultores de la hazaña que lo persiguió en vida e incluso después de muerto, encontraron la excusa perfecta en el hecho de que hasta hoy sus restos no han sido localizados para extrañarlo del emplazamiento que con denuedo y probidad se ganó. Con el acto que estamos realizando, también están ingresando al Panteón Nacional los pueblos originarios, los afrodescendientes, las mujeres, los ancianos y los niños que tan destacada actuación tuvieron en nuestra Guerra Nacional de Independencia. Es decir, están entrando aquellos que han estado perennemente excluidos por la historia a propósito con la que nos malformaron. Al tiempo que demostramos estar quebrando esos linderos exclusionistas, estamos haciendo un reconocimiento a Guayana, tierra siempre mítica, insumisa, rebelde, histórica y promisoria, como pueden atestiguar las decenas de paisanos que, encabezados por el ciudadano gobernador del estado y el alcalde del municipio Caroní, nos acompañan en esta tarde. De la misma manera, estamos haciendo un reconocimiento a tantos historiadores guayaneses que, comenzando por don Bartolomé Tavera Costa, el primero que levantara esta bandera, y concluyendo con el maestro Alonso Valdés Mederico, insigne piarista y bolivariano, tanto han luchado por materializar este anhelo.
Segunda idea. Ejemplo de la historia oficiosa. Durante centurias hemos sido pasivos escuchas de una historia al servicio de los intereses de una clase y en función del centro político del país. El resto de los millones de habitantes y de los miles de kilómetros cuadrados de la provincia no les interesa y para ella no existen. Esto fue así hasta que llegó Chávez, como lo llama el pueblo de a pie, a quien en muchas ocasiones nos alertó contra este mal, diciéndonos, por ejemplo, hay que revisar la historia, de dónde venimos, por qué estamos como estamos. Allí están las claves del presente y las fórmulas para un futuro mejor. No podemos seguir engañándonos. Ella tiene sus grandezas y sus tremedales. Hay que desnudarla. Eso precisamente es lo que intentamos hacer desde el Centro Nacional de Estudios Históricos, desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, desde el Archivo General de la Nación, desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, desde el Centro de Estudios de Caracas y demás entes afines. Nuestros adversarios nos acusan de hacer anacronismo, olvidando que lo que ellos hacen está más cerca de esto que lo que nosotros pergeñamos. Por cuanto, por tal, se asume el creer que el estereotipo individualista, egoísta y solitario, producto del capitalismo actual, es el que ha regulado la existencia de la humanidad por los siglos de los siglos. En oposición a esa visión, desde la historia insurgente, procuramos estudiar al hombre dentro de condiciones históricas dadas. En consecuencia, nosotros hemos liberado a nuestras heroínas y a nuestros héroes del carácter sacralizado con que ellos los orlaban, procedimiento que les permitió convertirlos en modelos pétreos y cuadros icónicos, desde donde los movían en las fiestas de guardar para decir a nombre de ellos frases laudatorias. Los bajamos de esos altares y los hemos puesto en función de hechos comprobables y documentos de consulta libre al lado del pueblo, verdadero protagonista de la historia, a luchar con él y por él para lograr sus más sagrados derechos. Tercera idea. Piar el deformado, desconocido, ocultado e ignorado. Manuel Carlos Piar nació en la otra banda, el sector más pobre de Willemstad, y fue bautizado un día como el 28 de abril, hace 248 años, por lo que desde niño presenció los inhumanos castigos que se le aplicaban a los esclavizados que osaban buscar la libertad. Su señora madre, la afrocaribeña María Gómez, trabajó al servicio de José María España y se involucró en la conspiración de Gual y Picornell, por lo que hubo de huir con su hijo hacia su natal isla. Allí él fue testigo de los suplicios con que fueron ajusticiados los cabecillas de la rebelión de afrodescendientes curazoleños que sucedió por esos años. Bueno es decir que en los papeles del que fue el más radical de los movimientos preindependentistas aparecía Guayana entre las provincias comprometidas con la conspiración. Estuvo en los enfrentamientos que signaron la independencia del Santo Domingo francés, el actual Haití, nación con la que los venezolanos tenemos una deuda impagable. Estas experiencias lo convencieron de la insuficiencia de los postulados de la Revolución Francesa, porque si bien esta gran revolución burguesa pregonó los principios de libertad, igualdad y fraternidad, también aprobó el sagrado derecho a la propiedad. Es innecesario enfatizar en el hecho de que en el siglo XIX la propiedad estaba conformada por tierras y esclavos. En 1810 actuó en el bloqueo naval de Puerto Cabello, mientras el joven Simón Bolívar procuraba
defender el fuerte. En esas acciones, el joven Piar, que contaba 36 años, puso en juego lo que había aprendido de su padre, el capitán mercante canario de nacimiento, Fernando Piar Lotin. Como guayaneses, tenemos que decir con inocultable orgullo que esta sección de la antigua Capitanía General se adscribió a los sucesos del 19 de abril de este año. El 9 de mayo destituyó a las autoridades españolas, nombró su propia junta, que fue presidida por Juan Crisóstomo Rocio, hermano de Juan Germán. Pero no olvidemos que se trataba de Guayana, espacio de ingentes recursos, y los peninsulares no iban a dejársela quitar fácilmente, de manera que la recuperaron a sangre y fuego. Piar, según algunos testimonios, actúa en la batalla fluvial de Sorondo en marzo de 1812, que arrojó el extravío del territorio para los republicanos. Perdida la Primera República, va a Trinidad. Posteriormente aparece como secretario entre los firmantes del Acta de Chacachacare. Formó parte de quienes desarrollaron la campaña admirable de Oriente, mientras el brigadier Bolívar ejecutaba la campaña admirable de Oriente y el Centro. Nuestro biografiado se destacó en las batallas del sector suroriental, especialmente en Maturín, en cuyos sitios se cubrió de gloria. No es una banalidad rememorar que en la ciudad que resistió con valor, como reza su blasón, coincidió con Juana Ramírez, la avanzadora, otra segregada junto a su batería de mujeres por la historia fosilizada. La Segunda República perece bajo los cascos de las huestes afroamericanas, indígenas, libertas, huidas, pardos y blancos discriminados, que comandados por Bove, marchó sangrientamente desde Guayabal hasta Urica. El libertador tiene que volver al destierro, pero antes nos entrega su manifiesto de Carúpano, equivocadamente ubicado entre sus documentos menores, y en él da muestra de haber entendido las verdaderas causas de las pérdidas que había vivido. Allí nos dice: vuestros hermanos, no los españoles, han desgarrado vuestro seno, derramado vuestra sangre, incendiado vuestros hogares y os han condenado a la expatriación. Esta aseveración nos ejemplifica cómo el mantuano, que había nacido a menos de 400 pasos de la Plaza Mayor de Caracas, estaba comprendiendo las causas sociales de las dolorosas derrotas experimentadas. Piar lo había descifrado desde tiempos atrás. Luego viene el año de la carta visionaria, que no profética, de Jamaica. La búsqueda y obtención de ayuda del presidente Alexandre Petion, las asambleas de los Cayos, donde se reconoce la jefatura única del Libertador y se ratifica el liderazgo del Libertador. Piar se encuentra, entre quienes la suscriben. Participa en la batalla naval de los Frailes, forma parte de la Asamblea de Santana del Norte, donde se ratifica el liderazgo del Libertador. Se dirigen a tierra firme y una vez allí toman rumbos diversos, pero no contrarios. Piar dirige la triunfal acción del Juncal, en la que pone en práctica la táctica de vuelvan caras, que años más tarde hará tan famosa a la caballería llanera. Una vez lograda esta, pone rumbo al sur, porque contra la idea dominante de controlar el centro político, estaba convencido de que esto no sería posible sin una base económica sólida que concibe únicamente puede suministrar el rico sur. Su avance hacia este territorio lo hace atravesando la depresión de Unare, las mesas y los llanos orientales, más las sabanas que rodean al Padre Río. Lo cruza, algo que luego también hará con sus caudalosos afluentes, y llega
llega al occidente del actual Estado Bolívar, sector que nunca se había doblegado ante los monárquicos. Este tránsito nos muestra al Piar que tenía un excelente dominio de lo que nuestros hombres de armas denominan el general terreno, conocimiento que le otorgó grandes ventajas sobre el enemigo. Concibe la extraordinaria campaña de Guayana, en función de lo cual le escribe al aún teniente coronel José Antonio Páez el 8 de noviembre. Guayana es la llave de los llanos, es la fortaleza de Venezuela, ha sido el centro y el refugio de los enemigos, ha sido la fuente que ha derramado la esclavitud en la República. Está cubierta y defendida por un muro más fuerte que el bronce, por el Orinoco. La ocupación de Guayana debe ser, pues, con preferencia, el objeto de nuestros esfuerzos. Al jefe supremo le dirige una misiva el 19 de enero en la que le dice: las ventajas que nos ofrece esta rica provincia libre son incalculables. Los inmensos caudales de los españoles en ella nos proporcionarán los medios para adquirir de los extranjeros medios militares. Su situación nos da un asilo seguro, nos permite la organización de un ejército fuerte y valeroso. Todos estos recursos, manejados por su sabia dirección, adquirirán un nuevo mérito y producirán efectos más grandes. El Libertador marcha hasta Guayana y logra verificar, como hace constar en carta el 5 de abril, haber certificado el carácter disciplinado y aguerrido del ejército. Asimismo deja constancia de haber dejado las aprensiones que tenía acerca de las fuerzas que comandaba Piar. Este, por su parte, reconoce la autoridad de Bolívar y se la impone a su contingente. Efectúa la gran actuación militar de Guayana ante la imposibilidad de tomar Angostura, y Guayana la Vieja encamina sus pasos hacia las prósperas Misiones, liberando unos 40 pueblos dominados por los curas catalanes, dando la libertad a los sojuzgados aborígenes, quienes por vez primera se incorporan a la lucha por la independencia y tendrán un trascendental papel en la inmortal batalla de San Félix el 11 de abril. Esta acción militar es concebida como una de las ejecutadas con mayor precisión estratégica. No hay ninguna duda en cuanto a, después del triunfo obtenido en la sabana de Chirica, la especie de montaña rusa que hasta entonces había sido la Guerra Nacional de Independencia, toma un cariz, en definitiva, favorable para la causa patriota. A partir de allí vendrán la campaña de la Nueva Granada, la creación de la República de Colombia, el memorable Congreso de Angostura, donde habló el magistrado Maduro, en que se había convertido el impetuoso joven de los comienzos de los años 10, las campañas del centro y de Carabobo, y la triunfal marcha hacia el sur del continente, cuyo cénit fue la definitiva victoria del Rincón de los Muertos, Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. La historiadora Ildelisa Cabello Requena sostiene que tenemos que rehacer el mapa de la Guerra Continental de Independencia desde San Félix. La relación anterior nos parece suficiente para demostrar que la octava estrella de nuestro pabellón nacional, que identifica a Guayana entre las provincias independentistas, emitido por el Libertador el 20 de noviembre de 1817 y ratificado por Chávez el 9 de marzo de 2006, no responde a un capricho personal ni tampoco a una concesión graciosa. Piar llama al Libertador, este viene a Guayana, da forma a la institucionalidad republicana. Aquel se demostrará como un competente y honesto administrador, por cierto, fase poco estudiada en él, pero surgen los desencuentros con Bolívar. Cuarta idea, no hubo enfrentamiento. Frente a estos debemos preguntarnos, ¿es que no son normales las diferencias de criterios en la política y en la guerra? Esta es la parte que más ha especulado la historia oficiosa y geográfica del general en jefe Manuel Carlos Piar. Todo se ha desconfigurado, creando un verdadero caos que va desde su nacimiento, orígenes, actuación militar, desempeño como gobernante y sobre todo sus relaciones con el Libertador, prolongándose con el juicio, su muerte
destino de sus restos y la negada ofrenda a su grandeza. Para supuestamente justificar todo este enredo, han creado la falsa tesis de un enfrentamiento entre el general en jefe y el jefe supremo, lo que nunca ocurrió, teoría que es una invención de los escribanos ulteriores de los hechos. Sí existieron diferencias de criterio que son normales y no constituyen ningún pecado. Las entendemos como divergencias en cuanto al desarrollo posterior de la guerra. El Libertador, lo sabemos porque lo había venido diciendo desde muy temprano, tenía el pleno convencimiento de que ésta tenía que llevarse hacia otras escalas, hasta lograr la liberación del continente, porque esa era la manera de garantizar la independencia de Venezuela. Piar tenía una visión, digamos, más regional. Eso fue todo. Nunca hubo arrostramiento entre ambos héroes, solo divergencia de percepciones. Piar expresó su descontento ante algunas medidas tomadas por el comandante en jefe, cuyo liderazgo nunca discutió, pero sí manifestó su desacuerdo con algunas medidas tomadas por aquel. Pidió su baja. Fracasado el intento de Bolívar por disuadirlo, Verbigracia cuando le escribe: si usted estuviera a la cabeza, yo no lo abandonaría, como no abandonaré al que lo esté mañana, con tal que tenga legitimidad y lo necesite la patria. La patria lo necesita a usted hoy como lo que es, y mañana habrá de necesitarlo como lo que por sus servicios llegare a ser. Vista la imposibilidad de superar la disimilitud, se le concedió un pasaporte y él se dirigió a su amado Oriente a conversar con sus amigos acerca del futuro que lo esperaba. Se precipitaron los acontecimientos que hasta lo responsabilizan de sucesos en los que ni siquiera llegó a participar. El Libertador ordena su captura, esta se efectúa, se le conduce prisionero a Angostura, se le instruye un expediente, él escoge su abogado defensor, quien hace una brillante defensa y Piar desmonta los argumentos de los testigos. Lo juzgó un tribunal ajustado al código que para estos casos se había dictado en 1813, desmintiendo así que fue Bolívar quien lo ajustició. Se le consideró culpable de los delitos de sedición y conspiración, no de traición, y se le fusiló en el muro occidental de la catedral el 16 de octubre a las 5 de la tarde. Aquí vuelven a aparecer los áulicos del falso bolivarianismo con un supuesto piarismo, que lo que en realidad esconde es que nunca han querido a quien con apenas 43 años y siendo pardo, alcanzó el más alto rango de nuestro ejército libertador. Pretende defender a Piar y se escudan en una falacia que quiere sostener que esto debe hacerse sin descalificar al Libertador, algo que en los organismos con los que colaboramos jamás hemos intentado. Cerraremos este ácape diciendo que el fementido enfrentamiento entre el general jefe Manuel Carlos Piar y el Libertador Simón Bolívar ha sido una fantasía de los hagiógrafos, como consecuencia de lo cual a quienes propiciamos la historia otra y los educadores nos corresponde redescubrir ante las nuevas generaciones al verdadero Manuel Carlos Piar, en cuya obra no encontramos una letra contra Bolívar, solo visualizaciones distintas de los movimientos adelantados por este. Esa es una tarea que debemos asumir desde este día para poder alcanzar con solvencia e indubitabilidad su reivindicación a plenitud. Quinta idea: unidad y reconciliación por el bien de la patria. Queremos apoyarnos en el ejemplo del general en jefe Manuel Carlos Piar para referirnos al punto final de esta exposición. Todos hemos sido testigos de cómo la reacción, que nunca ha querido a un Bolívar distinto al que ellos autoconstruyeron a su imagen y semejanza, tampoco han admitido a Chávez y jamás aceptarán el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Este grupo lleva, para aquel momento, 24, ahora 25 años, intentando cuanto se les ha ocurrido, incluyendo los procedimientos más violentos, para intentar romper el hilo constitucional y, al mismo tiempo,
acumulando derrotas tan catastróficas que no le han permitido ni aprovechar las victorias parciales que han obtenido. Por eso, cuando el presidente Maduro, sorprendiendo al mundo político, invitó al pueblo a convocar una asamblea constituyente, lo hizo pensando en traernos la paz y lo logró. Obtuvimos la paz, colocando el señero ejemplo de uno de nuestros héroes más golpeados por la historia tradicionalista. Con el permiso del señor presidente, queremos invitar a la reacción, que es lo que aquí tenemos. Aquí no hay oposición, ni hay derecha, para que piensen en el país, para que, por favor, hagan oposición y nos presenten su proyecto de nación, que nunca han dado a conocer, para que realicen un verdadero ejercicio democrático y para que hagan buena su lucha, para que podamos alcanzar la Venezuela justa e inclusiva para todos. Para lograr hacer esto, solo tienen que dejar de continuar acatando directrices extranjeras y aceptar y aplicar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esta fecha gloriosa, en esa oportunidad que hablábamos, y aprovechando este augusto recinto, invocamos el espíritu de reconciliación y unidad que utilizó el general en jefe Manuel Carlos Piano cuando el 28 de septiembre, estando ya detenido, escribió a su antiguo jefe, el general Santiago Mariño, en el Oriente y le dijo: en las circunstancias en que nos hallamos es de una necesidad absoluta que mande un hombre solo a Venezuela. ¿Y quién debe ser? Naturalmente está llamado al mando supremo del Estado el general Bolívar. No hay una circunstancia que no apoye esta verdad, pues si es innegable este principio, unámonos compañeros y amigos al general Bolívar, que es el jefe que más desea esta satisfacción que tantos bienes trae a la República. El Libertador, durante toda su actuación pública, hizo de la unidad uno de sus ejes fundamentales. Chávez, como buen bolivariano, realizó numerosos llamados a la conciliación. Rememoremos el que efectuó después del frustrado golpe de Estado de 2002. El presidente Nicolás Maduro ha hecho innumerables llamados al diálogo y a la reconciliación. Solicitamos respetuosamente a la reacción que admita como buenos estos actos y se incorpore a la construcción del mejor país que todos merecemos y necesitamos. Nosotros, por la parte que nos corresponde, recordamos a Chávez y decimos: unidos somos más, venceremos. Muchas gracias. No hay nada mejor que escuchar a un autor leyendo su propio libro. Bueno, profesor, le agradezco de verdad que haya leído el discurso completo en esta sesión y además medido 45 minutos. Se lo agradezco. Y bueno, creo que como bien leyó el profesor en su discurso, es un discurso que concentra la historia de nuestro país con una perspectiva, pero también con mucha actualidad de lo que debe ser Venezuela de ahora en adelante o de lo que aspiramos a hacer, integrándonos a todos como un mismo país, tanto a los que apoyamos el proyecto del presidente Nicolás Maduro, como de aquellas personas que, bueno, que lo adversan. Profesor, muy agradecidos a ustedes como público y los invitamos a que sigan la programación de la Filben 2023. Muchas gracias.